Hola, manteniendo el orden en lo que llevamos del programa, esta videograbación está orientada a revisar parte del complemento de lo que son las infecciones del sistema nervioso central, como les había comentado en el aula. Vamos a hablar sobre encefalitis y vamos a hablar sobre absceso cerebral en términos que sean muy dirigidos a lo que deben ustedes conocer como médicos generales, sustentado como base en lo que el Tratado de Enfermedades Infecciosas en la última edición de Mandel establece como parte de la descripción de estas dos enfermedades, mismas que ustedes van a ver de la manera en que la comprendan mejor, la ubiquen mejor y puedan enfrentarla cuando tengan algún paciente delante de ustedes con la seguridad de que los conocimientos adquiridos van a ser de mucha utilidad para sus pacientes. Les voy a compartir la pantalla. Ya la deben estar viendo ustedes ahí en el sistema, en su pantalla. Yo voy a cerrar mi cámara para dar inicio ya propiamente a lo que es esta presentación. Entonces, iniciamos básicamente con lo que es la definición de encefalitis. Ya hablamos de meningitis, hablamos también de un proceso inflamatorio. Y si ustedes lo ven en este concepto, ese proceso inflamatorio que afecta básicamente el parénquima cerebral. A diferencia de las definiciones que dimos en un principio en la clase anterior, aquí ya no menciona el compromiso meningio propiamente dicho, sino más hacia lo que es el encéfalo, el parénquima cerebral, de ahí el nombre de encefalitis, que también tiene manifestaciones clínicas, algunas de ellas características, y también en el laboratorio como parte del protocolo diagnóstico en donde se detecta justamente los principios del porqué de la disfunción neurológica en estos pacientes. Las imágenes que normalmente se comparten son tomadas algunas de internet, algunas de algunos libros o tratados, con el fin de que vean ustedes justamente y aprendan a reconocer lo que está sucediendo al interior del encéfalo con los procesos inflamatorios parenquimatosos que son de diferentes características, como se pueden ver en estas dos imágenes, y que pueden o no estar relacionados con algunas enfermedades, sobre todo la más frecuente, las de etiología viral, que finalmente van a tener esa manifestación a nivel del sistema nervioso central. Epidemiológicamente hay datos importantes porque se habla de la mayor frecuencia de ocurrencia de estas enfermedades en lactantes menores de 1 año y en los ancianos mayores de 65 años. Volvemos a comentar lo que ya hemos venido comentando previamente. Los extremos de la vida son las épocas de mayor vulnerabilidad en muchas de las enfermedades infecciosas, y ya las incidencias intermedias son en los otros grupos de edad, entre los que se involucran los adultos jóvenes y los adultos maduros, pero no ancianos, no en los extremos de la vida. Tiene una incidencia mundial que se ha estimado, según las referencias que nos da el texto que nosotros llevamos como base en infectología, de 3,5 a 7 casos por 100,000 pacientes por año. Sin embargo, en los países de ingresos altos, vean ustedes, los rangos son de 1,5 a 10 casos por 100,000 pacientes por año. Y algo que también han logrado calcular en lugares donde llevan registros mucho más estrictos de los gastos estimados, también se ha hecho cálculo por hospitalizaciones asociadas a encefalitis, alrededor de 2,000 millones de dólares al año en el periodo de 2008 a 2010. Esto es algo que sí involucra un costo alto el manejar este tipo de enfermedades, por lo que parte de la importancia está en su control en relación a la carga de enfermedad con medidas preventivas. Desde el punto de vista de su etiología, en las encefalitis se dice que hasta el 60% de los casos de estas enfermedades no se logra identificar un agente etiológico. Y esto es cierto, a pesar de que se pueden echar a mano de muchos recursos, incluyendo la tecnología actual, con diversos procedimientos de biología molecular, la emisión de positrones y algunas otras recursos, no se ha logrado determinar causa en alrededor del 60% de los casos. Sin embargo, en los que se ha logrado establecer esto, se dice que las causas más comunes son virus, bacterias y después de estas las inflamaciones de origen autoinmune, enfermedades que tienen un fondo de autoinmunidad.
Estudios que se reportan ahí en el texto y son interesantes. Hablan, por ejemplo, un estudio de corte prospectivo que en Francia mostró como el agente más frecuente del virus herpes simple hasta en un 25% de su casuística, el virus varicela zoster hasta un 11%, el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas en un 6%. Estos agentes los tenemos en México, todos ellos, herpes simple, varicela, garrapatas en el norte del país, hay zonas endémicas para tifo murino, tifo epidémico. Tenemos listeria en los países de más frecuencia que nosotros, también países endémicos, hasta el 5%, y el virus de la influencia hasta en un 3%. Y aproximadamente 3 a 4 personas de cada 10 no tienen una causa conocida. Y pues se refieren a otras etiologías en algunos casos que son pues casi casi anecdóticas en su presentación. En cambio, en Estados Unidos, en un estudio retrospectivo, en menores de 65 años comparados con pacientes de 65 o más, mostró que personas mayores de 17 años tienen como agentes causales los virus transmitidos por mosquitos. Aquí también estamos hablando de endemicidades, hasta en un 8 a 20%, o bien virus no transmitidos por artrópodos en 14 a 20% de los casos, algunas bacterias el 6 al 8% y causas autoinmunes también un 7% de los casos. Si se dan cuenta, si hay algunas diferencias en relación a la casuística entre lo que reporta Francia y lo que reporta Estados Unidos. Sin embargo, cuando nosotros leemos estos reportes detenidamente, virus herpes simple lo tenemos, virus varicela zoster lo tenemos, garrapatas tenemos enfermedades transmitidas por garrapatas, listeria no lo tenemos tanto, pero influenza sí. Y también tenemos, por ejemplo, bueno, aquí habla de los transmitidos por mosquitos. Tenemos zonas endémicas de dengue, eh, en donde el mosco Aedes aegypti, el mosquito hembra, sigue proliferando y sigue causando, digamos que, morbilidad importante por infecciones transmitidas por artrópodos. Eh, Otros virus no se mencionan aquí iguales, igual podemos tener algunas coincidencias con Estados Unidos, es demasiada la cercanía, sobre todo con el norte de nuestro país. Bacterias un 6% a 8% y las autoinmunes un 7% que no las mencionan tanto en relación a Francia. Entonces, sí tenemos nosotros problemas de pacientes con lupus, con problemas de enfermedades autoinmunitarias, en fin. Vean ustedes en Inglaterra, ¿qué encuentran? Virus herpes simple en el 19%, lo tenemos, virus varicela zoster también lo tenemos. Encefalitis mediada por autoinmunidad, también podemos tener algunos casos, y causas desconocidas, hasta 3 a 4 de cada 10 no encuentran la causa de la encefalitis o de las manifestaciones encefálicas. Ya en un estudio de corte también de Estados Unidos en menores de 17 años de edad, estamos hablando de la población pediátrica y adolescente, en donde estudiaron más de 6.600 niños, no es poca cosa, 6.665 niños. Vean ustedes cuáles fueron las causas comunes de encefalitis y meningitis. Enterovirus, que en la edad pediátrica pues, sí es lo más frecuente también en nuestro país, el grupo de enterovirus, entre los cuales en nuestro país los ecovirus, o sea, hechovirus, son los que están predominando, y de ahí otros enterovirus que pudieran considerarse también agentes patógenos para el sistema nervioso de nuestro país. Etiología desconocida 23%, bacterias 13% y herpes simple 1,5%. Sin embargo, todos estos deben ser considerados también como potenciales problemas también en nuestro país. Si vemos las listas que se reportan en sus textos, son muy amplias. Aquí subrayé las que nosotros pudiéramos potencialmente visualizar en nuestro país porque tenemos al vector y tenemos a los virus. Vean ustedes, tenemos adenovirus, tenemos chikungunya, tenemos HIV, tenemos influenza, hemos documentado casos de encefalitis por el virus JC. Mpox no lo hemos documentado, ha sido poca la casuística, pero ya también se presentó en México problemas de Mpox. No sería raro que tuviéramos algún paciente con esas características. Las paperas, que también son parte de aquellas poblaciones que no se vacunan.
tenemos rubiola, tenemos vaccinia y el Zika virus. Entonces, si se dan cuenta, a esto se suman otros que irían más de la mano con las endemicidades en diferentes países, pero que a través de las migraciones, a través de los viajeros, pudieran llegar, digamos, importados a nuestro país. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Considerando la diversidad etiológica de todos estos casos de encefalitis y las dificultades para poder establecer el diagnóstico de certeza etiológico, pues iríamos en el paso a paso, un historial clínico completo, una exploración física adecuada, incluyendo la exploración neurológica intencionada, incluso pidiendo la interconsulta al experto en neurología, llámese neurólogo pediatra o llámese neurólogo de adultos para que nos apoyen en la descripción correcta de los hallazgos que en la parte fina, pues nosotros no somos expertos en este sentido y podemos hablar de lo que leemos y de lo que documentamos, pero no somos los expertos en la exploración detallada, minuciosa y fina como la hace el neurólogo en este sentido. Entonces, asociado al síndrome febril, pues habría que ver las manifestaciones de deterioro más allá de las gruesas que sí conocemos y que podemos reconocer en un paciente, hay que pedir el apoyo del neurólogo de todos modos. Desde luego que parte importante del protocolo diagnóstico, más allá del laboratorio clínico que se debe solicitar entre lo que es la biometría hemática, los marcadores de fase aguda, tal y como lo vimos también en meningitis, el estudio del líquido cefalorraquídeo también forma parte importante, incluso para los estudios de biología molecular o algunos estudios también que se van a patología. Y parte muy importante es el estudio de imagen. De hecho, cuando nosotros pedimos de primera vez una interconsulta al neuróloga, no lo podemos hacer si no tenemos ya programada o realizada cuando menos una tomografía, ya sea simple o con medios de contraste, y de aquí depende mucho de la comunicación que se tenga con ellos para ver qué es lo que van a requerir y solicitarlo para que cuando lleguen a hacer la valoración ya tengamos todos los datos que ellos van a necesitar, incluso los resultados del líquido cefalorraquídeo y en todo caso los estudios de imagen con tomografías simples y contrastadas o bien con imágenes de resonancia magnética nuclear, que son los, digamos, los estándares que utilizamos en nuestros hospitales aquí en México. Y algo que también se ha justificado mucho son estudios específicos de líquido cefalorraquídeo, además del suero, para etiologías definidas. Es decir, si yo sospecho un virus Epstein-Barr, tendré que pedir la búsqueda del virus en el líquido cefalorraquídeo mediante estudios dirigidos con biología molecular, PCRs, y aparte hacer nuestra serología, nuestra búsqueda de antígenos tempranos, tardíos de virus Epstein-Barr en suero para documentar y estadificar muy bien la enfermedad de estos pacientes. Lo mismo sucede con citomegalovirus, con virus del herpes simple, con algunas enfermedades exantemáticas que pudieran dar manifestaciones encefálicas. Tenemos que documentar en suero y en líquido cefalorraquídeo la presencia de lo que es el agente etiológico. Una vez hecho digamos, estas determinaciones, desde luego que la evaluación y el tratamiento para el tratamiento de pacientes que tienen potencialmente encefalitis, pues obligan a reforzar todos los datos e incluyan las exposiciones potenciales con una exploración física, dando un enfoque escalonado para el diagnóstico, para el tratamiento empírico y el manejo que se establece de manera continua con un monitoreo también continuo para que se enfoquen los tratamientos una vez que se tengan los resultados de los estudios, es decir, se redirijan los tratamientos que de inicio pudieran ser empíricos en algunos casos. Y muchas ocasiones, aún dando el enfoque clínico tal como debe de ser, con todo lo que hemos recomendado, con la riqueza de datos que podamos obtener y con los estudios que se han hecho, no se encuentra un diagnóstico claro en un porcentaje muy alto de pacientes con encefalitis. Y en muchas ocasiones los padecimientos se autolimitan o se resuelven con algunas secuelas neurológicas, y esto es la parte grave de lo que es el ejercicio diario de la medicina con respecto a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los aspectos que debemos nosotros resaltar cuando hacemos esa historia clínica? Y esto es muy importante. El historial de viajes,
les hablaba de la endemicidad de algunas enfermedades. Nosotros podríamos tener eventualmente aquí en México un caso de virus de encefalitis japonesa, sin haber ido nosotros a Japón nunca y sin tener aquí el virus, pero los viajeros pueden de un día para otro llegar de un país a nosotros. Pudiera ser esa una etiología o países de África que tienen otra carga de virus, etcétera, ¿sí? O de nosotros hacia otros países, siendo nosotros países a lo mejor endémico en dengue, y que vaya una persona con un cuadro que está incubando de dengue, que todavía no manifiesta más que pródromos, llega a Estados Unidos en zonas que no son endémicas. Y ahí manifiesta todo su cuadro, incluso con infección relacionada al sistema nervioso, y en Estados Unidos tendrían que implementar un protocolo de estudios, a lo mejor ni siquiera pensando como primera opción en dengue. Entonces, en todos los países se puede suceder esto de los viajes, hay que tomarlo muy en cuenta. Otro factor es la exposición a insectos. Pacientes que viajan a zonas endémicas en donde hay artrópodos que pueden ser vectores de muchas enfermedades. Y aquí hablamos no nada más de moscos, hablamos de otros ácaros, otros artrópodos que pudieran ser potenciales transmisores de algunas enfermedades con manifestaciones neurológicas, ya sea importados o que nosotros los exportemos también a otros países, o los pacientes que vienen acá se expongan a esos insectos, o nosotros vamos a otro país y nos exponemos a esos insectos. Parte importante es, ya lo hemos mencionado, las zoonosis, ¿verdad? Las infecciones zoonóticas o asociadas a animales. Y aquí estamos hablando no solo de perros y gatos, estamos hablando de pájaros, de roedores, de monos, de caballos y de otros animales. En el caso, por ejemplo, de COVID, les decía que se asoció finalmente mucho al pangolino, que es un animal parecido al armadillo, y por ahí estuvieron también visualizando otras posibilidades con algunas serpientes, murciélagos, etcétera. ¿Sí? El contacto humano enfermo, es decir, en la transmisión también de persona a persona, de una persona enferma a una persona sana, que también puede ser a través de un vector. Eh, la temporada estacional, sabemos que hay predominio de enfermedades estacionales, de mucho frío, de mucho calor, en donde digamos, la alta prevalencia de infecciones relacionadas con el clima puede ser un factor también importante en la casuística. Las actividades recreativas, ya hemos hablado en muchas ocasiones de las infecciones de transmisión sexual por prácticas de riesgo, sexo no protegido, entre otras cosas. Las gentes que practican la natación en los ríos, en las jagüeyes, que son sitios donde está agua, lagos, etcétera, en donde potencialmente pudieran adquirir algunos protozoarios como las amibas de vida libre, por ejemplo. En los campamentos, la gente que se dedica a la espeleología, es decir, los que van a explorar cuevas, son los espeleólogos, expertos en espeleologías, están estudiando en las cuevas muchas cosas, se exponen al guano de los murciélagos o la mordedura directa a lo mejor de los murciélagos, y eso puede ser también peligroso. Respecto de la salud ocupacional, pues sabemos que los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, estamos también expuestos químicos a algunas enfermedades. Los veterinarios, los laboratoristas también cursan con estos riesgos. Leche no pasteurizada, o de lácteos que están mal procesados. Las edades extremas de la vida, los neonatos, los lactantes pequeños, los ancianos, son eventualmente vulnerables a muchas de estas enfermedades infecciosas. Y entre otros que se acumulan por ahí, el historial de vacunación o de no vacunación, o bien la vacunación fue reciente, pero no ha dado tiempo a que se monte la carga de anticuerpos protectores y puede llegar a padecerse una enfermedad. La transfusión de hemoderivados, los pacientes sometidos a trasplantes que tienen alguna enfermedad que inmunocompromete. Entonces, ustedes se dan cuenta que el abordaje es muy extenuante a veces, el estar preguntando a los familiares, porque a veces los tiempos nos comen en el ámbito hospitalario y ya nos están pidiendo todo el historial, e interrogar a veces de primera vez puede uno tardarse
un buen tiempo con los familiares del niño en caso de que sea niño, o con el enfermo mismo en caso de que sea el enfermo el que dé los datos, en este caso un adulto, ¿sí? Entonces todo eso hay que considerarlo al momento de hacer un historial clínico. Trae su libro este diagrama de flujo que parece complicado, pero no lo es. Y por eso no lo traduje, además por los espacios, el texto no cabe bien en esta diapositiva, por eso lo copié. Pero habla de los datos clínicos que hacen sospechar la encefalitis, básicamente por los datos neurológicos asociados a fiebre, alteraciones en general de la temperatura y alteraciones del talante. Entonces, lo primero que recomiendan es asegurar que la estabilidad respiratoria, hemodinámica de estos pacientes sea adecuada. El ABCD, aquí está lo que significa la estabilización de la vía aérea, vigilar el patrón respiratorio, que la circulación sea adecuada, que el estado de conciencia, incluso con una escala de coma de Glasgow, sea evaluado bien y los antecedentes de exposición, en este caso para esos pacientes, hay que ver que esto se mantenga estable. Y luego valorar si el paciente requiere o tiene las posibilidades de que se le pueda hacer una punción lumbar. Si tiene alguna contraindicación para la punción lumbar, pues urgentemente entonces se puede evaluar una tomografía, pero tomar cultivos de sangre, te dar un inicio empírico de tratamiento, ahorita lo vamos a ver, en lo que se estabiliza para poder establecer si puede llevarse o no a una tomografía o a una resonancia magnética nuclear. En el caso de que no tenga contraindicación, pues la punción lumbar, como ya les decía en la mañana, se puede realizar y muchas ocasiones sin ninguna complicación cuando lo hace la gente que está capacitada para esto. Junto con la punción lumbar, cultivos de sangre. Sabemos a lo que vamos a mandar ese líquido cefalorraquídeo, incluso a pruebas de biología molecular cuando se sospecha una encefalitis viral y no se tiene la certeza de cuál pueda ser. Y esto nos va a dar la posibilidad de que más allá de ver las alteraciones que tiene el líquido cefalorraquídeo, se pueda mandar a cultivar, se puedan hacer pruebas de biología molecular en ese estudio y algunos estudios especiales. Si el resultado del líquido, que en este caso estaríamos de una pleocitosis, estaríamos hablando de una pleocitosis con predominio de mononucleares, que no es tan alta como la de la etiología bacteriana, incluso a veces el líquido cefalorraquídeo puede salir con proteínas normales, con glucosa normal y una discreta pleocitosis con predominio de mononucleares. En ese sentido, si es consistente con encefalitis, pues nos obliga a repetir la punción lumbar después de 24 a 48 horas y también volver a cultivar a nivel de sangre, ¿sí? Y de alguna forma esto nos lleva a iniciar un tratamiento empírico y la recomendación que hacen en las diferentes, aquí en Mandel y en diferentes lugares, es iniciar empíricamente aciclovir por la frecuencia que hay de encefalitis por herpes virus, aún sin haberlo diagnosticado de certeza, porque por las características del virus, que sí es sensible al aciclovir, se puede dar esa cobertura en lo que se demuestra cuál fue el agente etiológico. Y ya los estudios de neuroimagen serán valorados junto con el experto en neurología para ver si la imagen también es consistente con encefalitis para continuar el tratamiento con aciclovir en lo que se determina la etiología y o bien buscar otras alternativas diagnósticas en la cual ya en forma colegiada se podrán hacer estos abordajes diagnóstico-terapéuticos. Parte de lo que involucran el líquido y la imagen pronta, porque debe ser estudios hechos lo más pronto posible, vean ustedes lo que se puede visualizar, por ejemplo, en la imagen de resonancia asociados con encefalitis viral. ¿Se acuerdan que yo les comenté que en las imágenes de resonancia magnética nuclear no se habla de densidades, se habla de intensidades, ¿sí? En la resonancia magnética. Y estas intensidades, por ejemplo, en estas encefalitis por virus herpes simple, en donde las flechitas señalan justamente los sitios en donde se está dañando, se está llevando a cabo el proceso, digamos, inflamatorio detectado con las imágenes de resonancia. Vean ustedes aquí se pueden ver muy claramente con los cambios de intensidad en estas zonas. Si ustedes se dan cuenta en la parte, digamos, correspondiente a la letra A, se habla de una encefalitis por herpes simple tipo 1, en donde está señalado
la zona y el corte que se está haciendo en T2 en los lóbulos temporales, que en este caso serían estos, ¿sí? eh, pero también puede abarcar la circunvolución del cíngulo, que es la que está en esta parte, en donde se ven imágenes hiperintensas en la resonancia magnética. En la B se habla de una vasculopatía por el virus de varicela zoster, que también es virus de la familia de herpes, ¿sí? En donde se pueden evidenciar justamente estas intensidades. En C, la encefalitis por el virus del Nilo occidental, que en México no lo tenemos mucho, pero que potencialmente pudiera llegar a algún caso importado, ¿sí? En ese caso es los ganglios basales los que están comprometidos. Y en la última señal que tenemos aquí, hablamos de la encefalitis por enterovirus, que en este caso en nuestro país sí tenemos una mayor prevalencia de enterovirus para la edad pediátrica, ¿sí? En donde pues finalmente esto lo logramos nosotros, digamos, interpretar a través de la opinión de los expertos, en este caso el imagenólogo y el neurólogo son los que nos dan la descripción correcta de todos estos fenómenos de hiperintensidad que nosotros observamos, los vemos, los apreciamos, sabemos que hay un problema, pero la descripción correcta pues corresponde al imagenólogo y corresponde al neurólogo especificarnos la parte fina de los resultados de estas imágenes. Con el fin de diferenciar lo que es una encefalitis y lo que es una encefalopatía no inflamatoria o de otro origen no infeccioso, es este cuadro que también viene en Mandel y viene en la versión en inglés, yo lo traduje ya al español. Vean ustedes, en las encefalitis sí es común que haya fiebre, no así en las no inflamatorias. La cefalea es común también en las encefalitis, no así en las inflamatorias. Los datos de depresión mental, digamos, el talante sí se ve comprometido de forma fluctuante en las encefalitis dependiendo del grado de inflamación y se habla de un deterioro constante en la encefalopatía no inflamatoria, que eso sí puede ser un factor también que ayude a diferenciar un poquito. Signos de focalización son comunes en la encefalitis, no son comunes en la no inflamatoria. Las crisis convulsivas son comunes en las encefalitis, no así las no inflamatorias, y los tipos de convulsiones que pueden ser generalizadas o focalizadas en la encefalitis, generalmente son generalizadas en otras etiologías de encefalopatía no infecciosas. Y desde el punto de la vista del laboratorio, ven ustedes en una biometría hemática, la fórmula blanca expresa generalmente leucocitosis, pero esa leucocitosis tiende a tener un viraje hacia las formas mononucleares, es decir, hay predominio de mononucleares en la biometría hemática más que polimorfonucleares. En cambio, este fenómeno no es común en las otras encefalopatías. En el líquido cefalorraquídeo, la pleocitosis con predominio de mononucleares también es común en las encefalitis, no así en las no infecciosas. Los estudios de electroencefalograma, que también son importantes, hablan de una ralentización difusa y anomalías focales ocasionales o patrones periódicos. Entonces aquí muchas veces los neurólogos nos explican lo que van apreciando, si hay o no hay paroxismos en el trazo electroencefalográfico, y se habla de esas desaceleraciones o esas ralentizaciones con la desaceleración difusa en las no inflamatorias. Y las imágenes de resonancia magnética pueden, como los vimos en las imágenes anteriores, tener anormalidades focales, datos de hiperintensidad, dependiendo del sitio, y en las encefalopatías no se encuentran estas anormalidades habitualmente. Entonces son aspectos que ayudan a diferenciar entre una causa infecciosa y una causa no infecciosa de las encefalitis o las encefalopatías. Respecto del tratamiento, sabemos que de acuerdo a las recomendaciones que se hacen, que están en el Mandel, se justifica el uso empírico temprano de aciclovir. Dado que a veces se tarda en resolver la parte etiológica, el aciclovir tratándose de herpes seguramente va a funcionar y va a limitar mucho el cuadro, la historia natural de la enfermedad la va a acortar y va a evitar secuelas severas. Y generalmente se maneja en dosis altas, en este caso pensando en cualquier virus de la familia herpes, excepto citomegalovirus, porque para citomegalovirus se requeriría ganciclovir.
pero es el virus, el aciclovir cubre bien virus herpes simple tipo 1, virus herpes simple tipo 2, virus Epstein-Barr, virus varicela zoster, todos esos son bien cubiertos por virus herpes por aciclovir. También está indicada esa terapia para, les decía, los otros herpesvirus que también pueden causar encefalitis. Y así también se ha recomendado que si la sospecha por la endemicidad estacional permite inferir que fue posterior a una infección respiratoria el cuadro de encefalitis, pues dar una terapia relacionada con oseltamivir o zanamivir o ribavirina para el virus de la influenza que puede llegar a también a provocar algunos casos de encefalitis. Pues ya otros virus transmitidos por artrópodos, pues difícilmente va a haber una terapia. Sabemos que no hay un antidengue, por ejemplo, un antiviral antidengue, tampoco hay un antiviral antizika, tampoco hay un antiviral antichikungunya u otros virus transmitidos por artrópodos. Entonces ahí el tratamiento es básicamente conservador, sintomático, vigilando la posibilidad de complicaciones y tratando adecuadamente a estos pacientes en las áreas de hospitalización. ¿Cómo se establece la prevención? Esto es también pues ya conocido por nosotros. Hablamos de la vacunación para patógenos comunes, sobre todo los virus, ¿sí? La vacunación en viajeros, que también puede prevenir. Varios de ustedes me han preguntado por la vacuna contra fiebre amarilla porque piensan viajar a zonas endémicas, que desafortunadamente no se consigue tan fácil en nuestro país. En Puebla, de hecho, no la tenemos, salvo algunos ámbitos privados que seguramente la pueden solicitar la compra por compra directa, pero hay que pagar la vacuna en esos centros privados. Entonces, esto se vuelve una situación un poquito complicada. Lo que sí se puede hacer, y es lo que hacemos nosotros con las infecciones transmitidas por vector, por arbovirus, por ejemplo, es disminuir el riesgo de exposición a la picadura de los mosquitos con un ropaje adecuado, con la eliminación de criaderos en las zonas de alta endemicidad, ocasionalmente las fumigaciones que se llegan a referir cuando comienzan a haber brotes. Todo eso implica que disminuyamos la carga de enfermedad en estas zonas altamente endémicas. Con eso concluiríamos esta parte general de lo que son las encefalitis. Pasaríamos a lo que son los abscesos cerebrales, que también esto es muy fácil, muy rápido, y vamos a ver de qué se trata. Primero, se trata de una infección intracerebral que está bien localizada, bien identificada, por eso se le pone el concepto de focal. Comienza en un área de cerebritis, generalmente tiene todo un proceso de formación, de conformación del absceso, pasando por las fases de cerebritis temprana, cerebritis tardía y posteriormente todo lo que es el material purulento en un área localizada en el parénquima y todo esto se convierte en una acumulación de pus que se rodea también por una cápsula bien vascularizada y esta cápsula es la que va a dificultar la eficacia terapéutica en el manejo de estos abscesos porque no todos los medicamentos atraviesan la cápsula de esos abscesos, sobre todo cuando ya se estableció bien conformada. Epidemiológicamente, vean ustedes de 0,4 a 0,9 casos por cada 100.000 personas a nivel mundial. Desde luego, las tasas más altas se encuentran en pacientes inmunocomprometidos. En las series pediátricas, la mayoría de series pediátricas y en las de adultos, se habla de un predominio en el sexo masculino, 2:1 a 3:1 en las diferentes regiones, es decir, 2 hombres por cada mujer o 3 hombres por cada mujer según sea la región con medianas de edad relacionadas a los tercera o cuarta, más bien cuarta o quinta década de la vida. Y la distribución por edad, desde luego que también va a variar según las condiciones que predisponen a la presentación del absceso. Ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones. Desde luego, la salud general de la población, pues generalmente va incrementando la incidencia cuando esa población no tiene acceso a servicios básicos de salud, de higiene, y que tienen pues, grandes deficiencias sociales que los exponen a diferentes enfermedades. Ya por ahí relacionado con algunos procesos infecciosos como los óticos, los abscesos de origen cerebrales de origen ótico, ha ido disminuyendo justamente por las medidas preventivas
pero la incidencia de abscesos postraumáticos y posoperatorios pues está aumentando. Y recuerden ustedes que se ha incrementado la invasividad en los hospitales de alta complejidad, de tercer nivel y alta especialidad. Se vuelve más complejo todo y se vuelve también más invasivo por necesidad y porque las técnicas han ido implementándose en forma más frecuente. Eh, y también, fíjense, un punto en el que también pueden incrementar mucho es en los inicios de los años lectivos, en donde apenas están empezando su residencia o están llegando internos nuevos a los hospitales, porque es cuando se cometen más errores relacionados con con los procedimientos que se hacen al interior de los hospitales. Siempre se nota un incremento en las curvas de frecuencia en todos los hospitales cuando inician los cursos, tanto para especialidades como para internos de pregrado. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ya desde el punto de vista microbiológico, los abscesos cerebrales, vean ustedes, involucran bacterias aeróbicas o bien bacterias anaerobias o microaerofílicas. Estos son las bacterias más comúnmente cultivadas. Hablamos de los estreptococos en los pacientes con absceso cerebral bacteriano, pero también con frecuencia hay infecciones mixtas. Hasta 30 a 60% de los casos pueden ser etiologías polimicrobianas. El estafilococo aureus se puede identificar hasta en 10 a 20% de los aislamientos, pero aquí generalmente están asociados o en forma más frecuente a traumatismos craneoencefálicos con soluciones de continuidad, es decir, penetrantes, o bien en eventos como endocarditis infecciosa, en donde a través de bacteremia puede sembrarse a nivel cerebral y condicionar un absceso. A menudo en estos casos sí se aíslan en cultivo puro estos estafilococos y se han llegado ya a documentar las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes adquiridas en la comunidad como causantes también de estos abscesos. Eh, Hay que tener mucha atención a a las técnicas de cultivo, ya que ha aumentado la identificación de anaerobios en abscesos cerebrales con bacteroides y prebotella. Quiérase que no, aunque no son estudios que se hagan en muchos laboratorios en nuestros hospitales, va a ser cada vez más necesario que se implementen las técnicas para estudio de anaerobios que normalmente no se hacen. Pero vean ustedes, si un 20 a 40% los llegan a presentar, esto justificaría que en todos los laboratorios se hicieran cultivos para anaerobios, porque estos están creciendo en cultivos mixtos habitualmente. También se han implementado ya las técnicas moleculares para identificar la etiología de los abscesos cerebrales, las PCRs, que ahora ya existen las multiplex, o sea, un amplio rango de posibilidades etiológicas, a partir del material del absceso que se está aspirando, en este caso por un procedimiento quirúrgico, o bien el DNA bacteriano o las células del plasma, que también se utiliza cada vez más como un recurso diagnóstico. Cuando hablamos de los bacilos gram negativos, las enterobacterias, se habla, por ejemplo, de Proteus, de Escherichia, de Klebsiella, o bien los no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, vean ustedes, hasta el 23 al 33%, sobre todo en aquellos pacientes que tienen focos ópticos de infección, problemas de sepsis, procedimientos neuroquirúrgicos o pacientes inmunocomprometidos en estos casos. Ya de estos pacientes inmunocomprometidos sabemos que hay también la posibilidad de etiologías diversas, distintas, entre ellos algunos protozoarios como Toxoplasma gondii, o bien etiologías micóticas, micobacteriológicas, como lo es la neurotuberculosis o los abscesos tuberculosos, también en parénquima cerebral, sobre todo en pacientes que tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Ya algunos hongos en pacientes con neoplasias hematológicas como las leucemias, algunos otros microorganismos como la listeria, la nocardia, los hongos, también toxoplasma en receptores de trasplantes. Sabemos que ellos son inmunocomprometidos por la inmunosupresión que se hace para evitar el rechazo de los injertos o de los trasplantes. Y pues, estos desde luego van a tener también una inmunidad suprimida o comprometida como en algunas inmunodeficiencias de otro origen. Los abscesos no cárdicos que se han llegado a referir pueden ocurrir, que lo refiere así su texto, como lesiones aisladas del sistema nervioso central o bien como parte de una infección diseminada en asociación con problemas pulmonares
o problemas cutáneos que migran o que se dispersan hacia el parénquima cerebral. Esta no la cambié porque está muy entendible, ya la verdad ya no la quise traducir, está tomada de Mandel también, en donde habla de las condiciones predisponentes relacionadas con la microbiología de los abscesos. Es muy fácil, vean ustedes, otitis media o mastoiditis o bien otomastoiditis. Los microorganismos que usualmente se aíslan son estreptococos, ya sea anaerobios o aeróbicos. Se pueden identificar bacteroides, prebotela y algunas enterobacterias. En el caso de la sinusitis, que ya comentábamos que puede ser un factor también de absceso cerebral, ya sea frontoetmoidales o esfenoidales, en esa sinusitis, vean ustedes, son estreptococos, bacteroides, enterobacterias, estafilococo aureus y especies de hemófilos. En infecciones dentales son más o menos parecidas las etiologías, Fusobacterium, Prevotella, Actinomyces bacteroides y Streptococcus. En tanto que en las traumas penetrantes, traumatismo craneoencefálico que penetra, que lesiona cráneo y se hace penetrante, o las neurocirugías que también son invasivas, ya se relaciona más con Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacterias y Clostridium, es decir, aquí ya hay anaerobios estrictos. En los antecedentes de abscesos pulmonares, empiemas o bronquiectasias, es decir, en enfermos que probablemente tengan una enfermedad aguda o crónica que hizo pus, fusobacterias, actinomyces, bacteroides, vean ustedes, ya es alta la carga también de anaerobios, ¿sí? Y algunos estreptococos y aquí también involucra nocardia. En las endocarditis bacterianas, estreptococos y estafilococos son los más frecuentes y así sucesivamente se puede ir viendo la neutropenia en pacientes leucémicos, bacilos gram negativos aeróbicos, algunos no fermentadores, hongos que también se ven involucrados, aspergilos, mucorales, cándida. En los pacientes trasplantados también las etiologías micóticas, además de las parasitarias, ¿sí? Y algunas bacterias que no son tan comunes, incluyendo Mycobacterium tuberculosis. Pacientes con virus de inmunodeficiencia humana cuando tienen el complejo SIDA, también toxoplasma, nocardias, micobacterias, listerias, criptococos. Vean ustedes que la etiología sí va modificándose conforme a la condición predisponente. Eso es lo importante de este cuadro. Y eso nos ayuda también a decisiones terapéuticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues básicamente el diagnóstico es con imagen. En este caso, la tomografía, que es lo que tenemos más a la mano, la tomografía simple o con medio de contraste, sigue siendo útil, más allá de que ahora los neurólogos prefieren que solicitemos directamente imágenes de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Por la especificidad que tienen estos estudios de imagen. Y si esa imagen la combinamos con espectroscopía en esta resonancia magnética, hablando de protones, así como en las tomografías de emisión de positrones, pues nos ayudan a identificar mucho mejor las imágenes, en este caso que se verifican en una pantalla y pueden ser impresas de manera que nos identifiquen muy bien el tamaño, el sitio, la, la, la reacción perilesional, etcétera, etcétera. Entonces todo eso pues, se puede definir muy bien con estas imágenes y nos ayuda a hacer también diagnósticos diferenciales con otras lesiones parenquimatosas que pueden ser, por ejemplo, la presencia de algunos quistes o bien algunas masas tumorales, algunas hemorragias que pueden dar también esas manifestaciones como las da el absceso cerebral. Entonces, estamos hablando ya de la parte tecnológica más moderna, de última generación, tanto en tomografías como en imágenes de resonancia magnética, que permiten incluso realizar procedimientos quirúrgicos. La cirugía estereotáxica es una de los avances que se tuvieron en los últimos años, guiada por imágenes. Y eso nos permite incluso, o le permite al neurocirujano, en este caso, facilitar el diagnóstico microbiológico mediante la toma de las muestras por aspiración para enviar a cultivos, a tinciones, a estudios de patología, a estudios de biología molecular, incluyendo bacterias comunes, micobacterias, hongos, etcétera, etcétera. Todo esto se ha ido facilitando, pero también ha ido incrementando la invasividad. Y vean ustedes cómo se pueden diferenciar. En una tomografía de cráneo, vean ustedes, la que se ve aquí en la letra A, es una tomografía sin contraste. Entonces lo que podemos ver es aquí una zona apenas visible que habla de aquí hablamos de densidad radiológica, una imagen
hiperdensa o señalada como de baja atenuación, ¿sí? Pero en la parte que ya involucra el medio de contraste, la aplicación de medio de contraste intravenoso, vean ustedes cómo ya delimita bien, 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 bien un anillo, que es lo que está conformando justamente la cápsula del acceso con edema perilesional y con una lesión satélite que se visualiza donde está el puntero láser. Todo esto ya lleva con cambios en la estructura de todo lo que es la parte parenquimatosa. Hay una distorsión de la estructura y en esta imagen, aunque no lo refieren aquí en la descripción, podemos ver claramente que se está desplazando la línea media, está rebasando la línea media interhemisférica y esto involucra que esto está haciendo un efecto de masa. Y seguramente las manifestaciones estarán asociadas a toda la parte estructural y funcional del hemisferio contralateral por el efecto de masa que está dando esto, independiente de las propias de la lesión infecciosa. En la resonancia magnética nuclear, vean ustedes, se ven mucho más claras estas imágenes. Aquí apenas si se comienza a visualizar en este lado del hemisferio cerebral bueno, la lesión que incluso también desplaza la línea media, ¿sí? En esta imagen, que es la letra A, es una imagen en T1, es un área mal definida, no bien clara, que de baja atenuación, pero que cuando se pondera esta imagen, después de un medio de contraste, es un radiomarcador que se llama gadolinio, vean ustedes cómo realza y se ve un anillo grueso, grueso, la superficie no toda es homogénea. Y está delimitando esta lesión, este anillo es lo que delimita todo ese proceso en donde a su interior hay material purulento. En cambio, en C, vean ustedes ya cómo se ve toda esta imagen en T2 con hipointensidad del borde del absceso, ya no se visualiza tanto como aquí, pero hay un área de alta intensidad de señal consistente con el edema cerebral perilesional que se produce alrededor de la lesión de absceso. Esto es lo que nos ayuda mucho, nosotros sin saber mucho de imágenes neurológicas por no ser nuestra área de competencia, logramos identificarlos, logramos aprender un poquito de los imagenólogos y de los neurólogos y podemos identificar fácilmente esos abscesos asociándolos a nuestro historial clínico. Aquí son otras imágenes, todas estas vienen en su libro de Mandel, no les estoy sacando nada, nada diferente. Pero vean ustedes el compromiso, cómo empuja la línea media esta imagen que está aquí, de un absceso también cerebral, ¿sí? Todo esto es visualizado por imágenes de resonancia magnética nuclear con efecto de masa y desplazamiento de la línea media en estos pacientes. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos abscesos? Normalmente se dice, y así lo decimos, que el tratamiento debe ser médico-quirúrgico. Aquí sí tenemos que echar mano de la evaluación del experto en neurocirugía, el neurocirujano, porque sabemos muy bien que cualquier colección de absceso va a resolverse en cuanto se aspire el absceso, se elimine el material purulento. Por la formación de los abscesos es muy difícil que el solo medicamento llegue, ¿sí? Entonces, ya cuando ya se ha obtenido el material del absceso, pues mejor hay que drenarlo, ¿verdad? Y sobre eso dar el tratamiento antimicrobiano de origen empírico de inicio y posteriormente dirigido según los resultados. En pacientes que ya tienen, les decía, las condiciones predisponentes por ser inmunodeficientes por VIH, que tienen lesiones masivas, pues habrá que considerar también el diagnóstico de toxoplasmosis y hay que hacer pruebas dirigidas a verificar o descartar la presencia de toxoplasmosis. Y en estos últimos cuadros, que tampoco ya los traduje porque son muy fácilmente entendibles, son tres cuadros los que ahorita les voy a presentar. Bueno, más adelante son cuatro. Este primero es la condición predisponente para establecer la terapia antimicrobiana que nosotros consideramos la más adecuada y que viene descrita en su libro. Vean ustedes, si el antecedente es otitis media o mastoiditis, se está recomendando metronidazol por la cobertura de anaerobios sumado a una cefalosporina de tercera generación, que en este caso puede ser ceftriaxona. La sinusitis, si el antecedente o factor predisponente es la sinusitis, cualquiera de sus localizaciones, es el mismo esquema prácticamente de metronidazol y una cefalosporina de tercera y lo mismo con infecciones dentales
que las infecciones dentales también pueden ser un factor. Entonces, anaerobios cubiertos y otras bacterias también cubiertas con la cefalosporina de tercera generación. Cambia el concepto cuando es una lesión penetrante por traumatismo cráneoencefálico o un procedimiento neuroquirúrgico en el cual ya se involucra el uso de vancomicina asociado a una cefalosporina de tercera generación. Ya les hablaba del esquema de ceftriaxona con vancomicina o de cuarta generación como la cefepima, ¿sí? Y más si tenemos una neuroinfección asociado a un sistema de derivación ventrículo-peritoneal aparte del absceso cerebral. Este esquema puede ser muy útil. En los antecedentes de abscesos pulmonares o bien de empiemas pleurales o de bronquiectasias, como sucede en muchas enfermedades pulmonares crónicas, se recomienda la cefalosporina de tercera generación más el metronidazol y el autor recomienda también una sulfa, en este caso trimethoprim con sulfamethoxazol asociado. Esta parte pues, habría que analizarla muy bien dependiendo de las características del absceso y los resultados de los estudios. Con los antecedentes de endocarditis bacteriana, vancomicina es el tratamiento base y puede ir o no asociada a algún otro medicamento. Los pacientes con enfermedad cardíaca congénita, que la mayor parte son niños, las cefalosporinas de tercera generación y de origen desconocido, el tratamiento empírico también es a base de metronidazol, vancomicina y una cefalosporina de tercera o cuarta generación. O bien cambiarlo por un esquema doble con vancomicina y meropenem en lugar de la cefalosporina de tercera o cuarta generación. Ya esto será decisión según los protocolos de cada unidad hospitalaria. El tiempo que dura el tratamiento antimicrobiano generalmente es intravenoso en dosis altas, de 6 a 8 semanas en pacientes con abscesos cerebrales de origen bacteriano. Esta duración es importante para evitar recidivas o para evitar recaídas y también cuando se asocia el tratamiento al drenaje quirúrgico. Está bien establecido que se requiere cirugía en la mayoría de pacientes, aunque es importante considerar que dependerá de la accesibilidad que se tenga al sitio del absceso. Si es un sitio muy difícil de acceso para el neurocirujano, se prefiere un manejo conservador con antibiótico-terapia, tratando de enfriar ese absceso y ver si de alguna manera posteriormente pudiera ser extraíble. Pero hay zonas muy delicadas a las que el cirujano prefiere no acceder. Entonces depende mucho también de esta circunstancia. Esa valoración la hace el cirujano y los mejores candidatos se dice que para tratamiento médico solo son pacientes que tienen un absceso menor de 2,5 centímetros como absceso único, bien localizado. Se puede intentar exclusivamente el tratamiento médico. Y que estos pacientes además tengan buenas condiciones clínicas, es decir, una escala de coma de Glasgow mayor de 12, y que su etiología también sea bien conocida. Estos son los que pudieran ser candidatos exclusivamente a tratamiento médico bajo estas tres circunstancias. Ya la aspiración quirúrgica o la extirpación de aquellos abscesos de más de 2,5 centímetros de diámetro debe ir asociada con la terapia antimicrobiana, ya decíamos 6 a 8 semanas intravenosos o más en caso necesario. Y esto con monitoreo que se debe hacer por neuroimagen, preferentemente, si de inicio fue una resonancia, a futuro también tendrá que ser una resonancia para ver realmente en el comparativo qué tanto se están resolviendo estos abscesos en condiciones similares. Para eso es importante el historial que también se tiene en los gabinetes de imagenología para que con el antecedente traten de hacer el mismo tipo de cortes en el siguiente estudio de resonancia. Miren, ustedes se han reportado que cuando hay buena respuesta, puede haber curaciones hasta en más del 90% de pacientes con abscesos cerebrales. Esto es un dato muy importante y es alentador. Ya la terapia óptima para los abscesos fúngicos, pues requieren también un enfoque médico y quirúrgico combinado. Ya los pacientes inmunocomprometidos generalmente son pacientes leucémicos, pacientes postrasplantados, pacientes con algunos tumores, en donde a pesar de la cirugía y la terapia antimicótica, la evolución a veces es un tanto insidiosa. Y en los siguientes tres cuadros, ahora sí, les puse, no lo quise hacer diferente porque son muy grandes los cuadros, pero se los explico muy rápidamente. Habla de las terapias antimicrobianas para hacer absceso cerebral, qué es lo que se recomienda en su texto. Si los microorganismos son bacterias,
Podemos hablar de actinomisis, bacteroides, enterobacterias, fusario, nemófilos, listerias, micobacterium tuberculosis, nocardias, prebotelas, pseudomonas, estafilococos, estreptococos. Hay una terapia estándar para cada uno de ellos, que aquí está mencionada en la segunda columna: penicilina, metronidazol, cefalosporinas de tercera, y desde luego las propias de aquellas que no son comunes y que son anaerobias con el metronidazol, ¿verdad? Pseudomonas aeruginosa con antiseudomónicos como la ceftazidime. Y hay alternativas terapéuticas como las que se mencionan en la tercera columna para cada uno de ellos. Entonces, conociendo la bacteria, podemos hablar de consultar cuál es el antibiótico más común de primera instancia y las alternativas. Lo mismo para hongos: Aspergillus, Candida, Cryptococcus, Mucorales, Cedosporium. Vean ustedes, los triazoles forman parte ya de los esquemas de manejo. Yo les he mencionado más el voriconazol que el fluconazol, y aquí coincide conmigo su texto de Mandel. La anfotericina B liposomal, ¿sí? Más allá de la convencional, que es la de oxicolato, es preferible la liposomal o la de complejo lipídico. Y como alternativas, algunos triazoles, ¿sí? Y vean ustedes, generalmente es la anfotericina y el voriconazol los que más se usan de primera instancia, y como opciones los otros triazoles. En cambio, para toxoplasma, pues sabemos que el esquema tradicional es pirimitamina más una sulfa, ¿sí? O las opciones: la pirimetamina más clindamicina más trimetoprim sulfamethoxazol, que esa terapia la hemos implementado ya en algunas ocasiones en niños en el hospital en donde yo trabajé. También existen los cuadros en donde se dan los agentes antimicrobianos. En la primera columna están todos: están amicacina, anfotericina, ampicilinas, acitromicina, etcétera, todos los grupos de antimicrobianos y de antimicóticos, ¿sí? Las dosis que se dan son las dosis totales en este cuadro, son las dosis totales, pero aquí están los intervalos. Una forma fácil de calcularlo. A ver, tenemos por ejemplo ampicilina. Ampicilina, se dice que la dosis tope en 24 horas son 12 gramos, es decir, no debemos rebasar en esas 24 horas 12 gramos. Pero si la voy a dar en intervalos de cada 6 horas, ¿sí? O de cada 4 horas, más bien de cada 6 horas, voy a dar 4 dosis al día. ¿Cuánto estaré dando por dosis? Serían 3 gramos por dosis cada 6 horas, ¿sí? Y esto me completaría la dosis total de 12 gramos máximo en 24 horas. Si me voy, por ejemplo, a ceftriaxona, que también es conocida, la dosis tope es de 4 gramos, divididos para cada 12 horas, nos significa que vamos a dar 2 gramos de ceftriaxona cada 12 horas en forma intravenosa. Y así se van estableciendo las dosis tope de 24 horas para infecciones del sistema nervioso central, y los intervalos en los cuales se divide esta dosis total, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy claro con estos cuadros. El otro, y que es el último cuadro de esta clase, estamos hablando también de los antimicóticos. Aquí vean ustedes una lista de isavuconazol, de anfotericina, de algunos otros antibióticos, de algunos antimicobacterianos, es decir, antituberculosos, también con la dosis diaria total. Por ejemplo, vamos a ver rifampicina, la buscamos aquí. Rifampicina, la dosis tope diaria es de 600 miligramos. Pero esta dosis, la rifampicina, nos permite darla cada 24 horas sin temor a falla. De hecho, conserva muy buenos niveles y difunde muy bien al interior de los abscesos. Pero si yo doy, por ejemplo, isoniazida en caso de tuberculosis, la dosis diaria total es de 300, también para 24 horas. Si nos vamos con vancomicina, vean ustedes, la dosis es de 30 a 45 miligramos por kilo para la población adulta. En niños sabemos que es de 60 miligramos por kilo por día, fraccionada para cada 8 horas, y con eso alcanzamos las dosis adecuadas con vancomicina. Estas son recomendaciones, pero también existen las tablas de posología en miligramos por kilo por día, o en miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, o en miligramos tope por cada dosis que se esté implementando. Hay muy diferentes monografías y libros relacionadas con la posología de los antibióticos en diferentes enfermedades, y aquí estamos hablando las que son propias de las infecciones del sistema nervioso central.
Con esto prácticamente concluimos esta parte de las infecciones del sistema nervioso. No podemos ahondar más en esto porque los tiempos relacionados con su programa no permitirían ver los otros temas infectológicos. Entonces tomamos como modelo estos tres padecimientos: meningitis bacteriana aguda, encefalitis aguda y abscesos cerebrales. ¿Sí? Con esto tomamos como modelo, sin dejar de mencionar que hay muchas otras variantes de infecciones del sistema nervioso central, como son las meningitis crónicas, como son las encefalomielitis y algunas otras infecciones que involucran el sistema nervioso. Sin embargo, pues esto será ya tarea de su formación como posgrado, si es que les gusta la infectología, el documentar y ahondar más. Pero como médicos generales creemos que estos son los más comunes y los que mejor pueden ustedes manejar en el ámbito de sus consultas y de sus rotaciones en la práctica clínica, o bien cuando vayan a hacer el internado o la residencia. Tengan una excelente tarde. Nos vemos en el aula para discutir esta parte. Hasta luego.